Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Milagros Poyat. Bueno, Milagros, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias. Un placer para mí también. Bueno, sos artista visual y leí por ahí, ¿no? Que sos una persona que escribe, un artista visual que escribe, ¿no? Escritora no te Ujú. considerás, digamos, con la palabra. Y digamos que tengo más recorrido en las artes visuales, por eso, en realidad digo una persona que pinta y que escribe, Claro. digamos, me gusta ahí, como en esas cosas estoy, sí. Entre esas estoy. Muy bueno, muy bueno. Y primero me gusta arrancar con una pregunta más general, ¿no? ¿Cómo se dieron tus principios en la lectura, en la escritura? ¿Cómo se fue dando parte del recorrido? Supongo en la lectura, como la gran mayoría, en mi casa mis viejos eran muy lectores, los dos, y creo que me inspiró más verlos a ellos leer, que primero, digamos, verlos a ellos y después agarrar algún libro. De hecho, teníamos una biblioteca muy grande, que yo la nombro en el libro, y que de hecho está en muchos lados, en mi muestra después hasta reproduzco una biblioteca en cerámica, digo, es muy insistente el tema mío con la biblioteca porque hay algo de eso que me formó, viste, sin querer y queriendo. Mi viejo le daba como mucho lugar, entrábamos a mi casa y entras como por un pequeñito pasillo que tenía una biblioteca hasta el techo. Y para mí entrar por ahí era como todo, ¿viste? Entonces tenía muchas horas de mi vida mirándola. Y después mi viejo hizo como una biblioteca más chiquita arriba para nosotros, y ahí teníamos muchos, bueno, Pesetti, Marianela Walsh, como me acuerdo mucho de esto, Natacha, muchos libros de este estilo, que yo leí algunos, pero no sé si fui una lectora tan importante de chica, sino más de un poco más de grande. Digamos que Lindo, incluso mucho más después del secundario. esto que decís que lindo, ¿no? Pues ya lo visual estaba muy presente en vos, porque se te quedó eso, ¿no? Súper. De hecho, el otro día me acordé que agarraba los libros y los dibujaba. En un momento mi mamá me dijo, bueno, ya está, haz lo que Ya está, quieras. Al sí, sí, al principio me principio, retaba, y después fue como, bueno. Y hay claro. muchos libros que mi viejo conserva esa biblioteca, la Y qué tiene, lindo de hecho la dibujo. amplió ahora, que tienen marcas mías, de que Ah, yo los mirá, agarraba y mirá. los dibujaba, porque había algo que para mí me llamaba mucho la atención de los libros a nivel visual. Las tapas, los nombres, cómo los ordenaban en la biblioteca. Había algo de esa mística que, bueno, a mí me Qué llamaba linda mucho la atención. anécdota, ¿no? Por ahí encontrarte con alguno de los ejemplares y qué es lo que te disparó en ese momento para dibujar tal Re, cosa. incluso momentos que yo no sabía leer, o sea, digo, previo al aprender a leer, entonces Claro, había algo de claro. ese universo que era puramente intuitivo con lo visual. Pero sin duda que algo ahí quedó. Y después, la escritura, ¿cómo arranca? Y la escritura fue un poco después, digamos, creo que hice como un taller, o sea, yo en realidad escribo, puedo decir, no sé si escribo antes que pinto, me preguntan muchas veces y yo creo que Claro. fueron muy simultáneas en mi vida porque hice un taller de pintura muy chica y a la vez escribí diarios, en su momento eran como esa especie de diarios, desde muy chicas, de hecho los tengo guardados y tengo el primer registro a los 10 años, porque tengo un diario del 2001, buen año, el 2001 ahí Terrible. es el primero Explotó que yo tengo todo. guardado al menos. Y ahí ya había mucho, no solamente en términos de diario, sino escrituras de otro tipo también, que yo tengo ahí como un registro de como esa primera instancia. Obviamente después sí hice ya talleres de escritura, más digamos después de la secundaria, hice el primero en la Biblioteca Nacional y después hice con varias escritores y escritoras y de ahí me formó mucho. Bueno, vamos a estar hablando de este libro que me encantó y lo recomiendo. La luz se propaga en el vacío, publicado hoy por las chicas de Hexágono Editoras. Le mando un beso grande a las chicas que la verdad que hacen un trabajo impresionante. Y Sí. bueno, cuando leí el libro, que de paso lo recomiendo mucho, pueden bueno, pedirle a las chicas los puntos de venta. Bueno, estuvo una primera edición, ¿no? Agotada, vi por ahí. Eh, pero bueno, si uno me pregunta qué género es bueno, lo que hoy se puso de moda, ¿no? Como algo híbrido, porque uno puede encontrarse con relatos, cuentos, diario, puede ser una novela, puede ser un libro de poesía, ¿no? Es una mezcla. ¿Cómo se fue Sí. dando eso? ¿Se fue dando solo? Sí, recontra. De hecho, bueno, viste, las chicas lo nombraron dentro de narrativa como novela, pero me parece que hay algo sin dudas de lo híbrido entre la novela, algo de la prosa poética y del diario, que hay mucha mezcla y que en definitiva yo cuando lo estaba escribiendo no estaba buscando tanto definirlo como casi todo lo Claro, que hago en mi claro. vida Bueno, y también fue saliendo. imágenes, dibujos, ¿no? Claro, sí, porque eso fue como un proceso bastante paralelo, en el cual Claro. yo hacía esos cuadernos y paralelamente lo iba escribiendo hasta que empecé a entender que había algo de esos dos registros visuales y de la escritura que estaban muy en correspondencia, digamos, y ahí es que bueno, empiezo como a unirlos, pero no sé si fue tan intencionado, sino fue el proceso mismo, ¿viste? Claro. Así que sí ¿Sabes qué me estuvo bueno. pasó? Me pasó esto que decías, ¿no? Que las chicas de la editorial lo ubicaron como narrativa.
Eh, y lo que pasó a mí, bueno, leí todo el libro y después fui al principio para ver, bueno, en la parte, viste, legales, digo, ¿cómo lo habrán registrado para saber ¿no? de qué lugar? Porque yo lo veo más un libro, es una mezcla. La verdad que me encantó. Y bueno, obviamente la mirada está muy presente en el libro. Pero antes de todo, quería preguntarte, porque obviamente es un libro que tiene imágenes, es un libro muy particular, o por ahí no tan común, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda editorial? Porque hoy es un, bueno, lo económico, papel, es un libro jugado, ¿no? Es un libro rejugado, que fue un desafío enorme a nivel personal, de la editorial, del trabajo juntas. Las chicas, como vos decías, son unas genias. Sí. Y la verdad que fue difícil antes, voy a contar un poco la etapa antes, hasta llegar a las chicas, que las conocí de hecho sí, en una feria. Bueno, el libro estaba terminado y estuvo mucho tiempo ahí en reposo porque era un libro que tal cual vos decís, era difícil de publicar, que lo acepten editoriales. Era un libro de verdad muy híbrido, tanto en el contenido, digamos, como en la forma. Había algo de las imágenes que era muy difícil para mí pensar qué editorial, al menos acá, podía eso, jugársela, publicar algo con imágenes, con el costo y con toda la complejidad que vos sabés. Así que, bueno, obvio eso me trababa, un poco me desilusionaba. Y bueno, les mando el proyecto, las conozco a las chicas, creo que en un festival de poesía que se hizo en el CCK, y bueno, nada, les conté el proyecto, yo nada, conocía sus libros porque había leído algunos poemarios, y ahí es que les mando y las chicas muy generosamente se coparon con el proyecto, entendieron que era un desafío, porque además, bueno, esto de las imágenes era el primer libro que la editorial Claro. publicaba con imágenes, eso también es, digo, tiene toda una cuestión de la misma edición que es compleja, y fue un trabajo re colaborativo, o sea, compartido, colaborativo entre ellas y yo, y nada, salió, viste, que además el libro es muy lindo en el No, es como el libro objeto. de objetos espectacular también. Hermoso, esto es un logro de las chicas, digo, de la editorial, de Florencia, que es quien también lo diseñó, lo maquetó. Entonces, bueno, nada, La estuvo tapa también, la buenísimo. tapa es brillante. La tapa fue una decisión tuya, ¿cómo surge la tapa? Sí, pero con charla con Claro, ellas, o claro, sea, fue claro. mucho de charlarlo, de mirar juntas las imágenes, de probar tapas, un trabajo re compartido, la verdad que fue así, un ida y vuelta muy enriquecedor. Y sí, bueno, y finalmente sale por ahí y yo me sentí muy cuidada, o sea, muy cuidada en el proceso, ¿viste? Y eso es re importante, porque además, como sabés, Sí, porque lo leíste, es un libro muy intimista, entonces sí. había algo también de acompañar como ese proceso que estuvo bárbaro de parte de las chicas. Sí, igual siempre digo, viste, que porque puede tener cosas autobiográficas, que es una pregunta que te van a hacer desde que arrancaste a la primera entrevista, te la van a estar, la última te van a decir lo mismo, pero siempre Sí. está lo que siempre digo, que una vez hablaba con un escritor y me decía, ¿no? Que uno parte de algo autobiográfico y después desarrolla la mentira. Digo, hay mucho de ficción. Sí, sí. Sí, 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 no, no, y de hecho, o sea, eso está claro para mí, por eso, bueno, lo podemos hablar de muchas maneras, pero Sí, una biografía ficcionada, viste, como que claro. se nombra de muchas formas. Viste, a mí eso no me interesa tanto porque en definitiva es eso que uno lee y digo, va más allá de eso, pero sí, sin dudas que parte de algo ahí y después se transforma en un montón de Claro. otras cosas. Y de hecho, claro, personas que me conocen, o sea, en el círculo más íntimo, pero esto, y claro, pero ¿Sabes qué bueno, te iba es a el trabajo preguntar? de ¿Te escribir. llegó mucho esto de, pero eso no pasó o eso no fue? ¿Te pasó mucho? ¿Que Creo te que lo pregunten eso? entendieron, pero claro que sí, incluso Claro, amigas, ¿viste? No solo mi claro, familia, ¿viste? Amigas, che, esta claro. no se llamaba así, ¿viste? O esto fue así, o preguntándome si efectivamente. Y no, bueno, ahí está el trabajo de la escritura, y bueno, ¿no? Como la ficción y la no ficción es una línea, perdón, muy finita entre uno y otro, así que sí. Y Milagros, ¿armaste como una especie de escaleta? Digamos, hablando puntualmente de la parte de escritura, ¿no? No de las imágenes. ¿Armaste como una especie de escaleta? ¿Qué querías contar? ¿O fuiste trabajando como un tipo diario, ¿no? Todos medio cortito. No, o sea, en una primera instancia no. Primero que este libro parte sin saber que iba a ser un libro, yo empiezo a escribir a partir de una imagen, mira, esto es muy recurrente en ¿Una mí, a imagen partir de las. disparadora? Sí, sin duda fue una imagen disparadora, fue una pintura que a mí me despierta esta analogía con la historia también de mi mamá y con mi propia historia. Y bueno, y ahí se abre como ese mundo y empiezo a escribir un día y a partir de ahí medio que se fue construyendo y cuando se iba construyendo, sí, yo iba como tipeando una especie de lista de Claro. ciertas cuestiones que yo quería que sí, de memorias que yo reconstruía en esto de la reconstrucción, ¿no? Que bueno, quería que sin duda algún elemento o algún espacio físico esté, y ahí sí empecé a armar un poquito, pero ya te diría avanzado, ¿no? Después casi de la mitad del libro.
Pero sí, al principio fue algo que fue saliendo O sea, sin de una pensarlo tanto. pintura partiste, o sea, la imagen fue esa. Sí, sí, Increíble. Y sí, sí, sí. bueno, en el libro hablas de temas como la salud mental, que hoy está muy, ¿no? Digamos, de moda, mal dicho, pero digo, hoy está muy en auge, que habría que hablar más del tema, ¿no? Pero hablas de eso, de la enfermedad, de la maternidad, de los vínculos. ¿Era una Ujú. decisión que tomaste de entrada o la historia te fue llevando? No, la historia me fue llevando, la pintura me fue llevando a la historia y la historia después me fue llevando hacia todos estos puntos o ejes, como los nombras vos, que coincido, que bueno, después obviamente estaba la mirada y digo el libro parte de mi mirada sobre esa pintura y de mi mirada sobre algo de esa historia y la memoria, y ahí los ejes fueron como desarrollándose, como el arte atraviesa todo el relato, y ahí tenía que ver con, sí, una construcción también vuelvo a mi mirada, pero no fue que yo forzadamente quise tocar estos temas. Sí, Claro, quizás hubo una decisión de que quizás esto es de la maternidad. De hecho, viste que hay muchos libros hoy que este es un eje como muy central, por supuesto, porque también está muy sobre la mesa, lo cual está buenísimo. Como que no se centra, digamos, solamente en ese punto, sino también en muchos otros que están ahí circundando, ¿no? Por eso digo más de ser mujer, porque atraviesa muchas cuestiones también de qué es ser mujer. La maternidad es una, pero son un montón también. Mi lugar es como artista, digamos, nuestro lugar, eso, en todo lo que hacemos. Así que ahí estaba. Es un libro de esos que, viste, uno quiere subrayar un montón. Por ejemplo, una parte dice, el duelo es solitario, es una de las tantas Mm, citas que aparecen. ¿Cómo fuiste trabajando el libro? Bueno, dijiste que lo trabajaste en taller, pero ¿cómo fue todo el proceso de escritura? O sea, en un momento, y a ver, ¿cuándo sentiste que ya ahí tenías un libro? O querías que sea un libro, ¿no? sí, está buena la pregunta, porque en una primera instancia, en realidad, yo empecé escribiéndolo sola, no en el espacio de taller, primero sola. Después, cuando yo tengo algunos capítulos ya, por decirte, no me acuerdo, pero unas hojas Claro. avanzadas, Claro, claro. digo, che, para mí era un Hay desafío algo. enorme. Mira que yo doy talleres, ¿eh? Pero en ese momento, esa instancia para mí, entrar a un taller con mi mochila y las hojas ahí de este libro Claro. era tremendo llegar, porque no había escrito nunca algo de este material con esto, bueno. Y me acuerdo, bueno, ahí entré al taller de Natalia Romero, que fue quien primero acompaña el proceso de la escritura. Leímos ahí unos primeros capítulos, después ese libro estuvo un tiempo en reposo, o sea, no fue una escritura, digamos, rápida ni constante, sino que estuvo unos meses ahí medio en reposo. Y después yo lo vuelvo a abrir en mi computadora, ¿viste? Con otra Estaba como mirada. invirtiendo. Claro, con otra mirada, totalmente. Y ahí digo, che, acá hay un material que quiero seguir desarrollando. Por lo menos ese fue el pensamiento. Y ahí lo que empecé a hacer es clínica, o sea, un trabajo más individual con esa Claro. escritora, de poder revisar ya más particularmente y profundamente esos primeros capítulos que ya eran varios. Y después de eso, bueno, ya fue como un recorrido ahí para adelante. ¿Y hay algo que vos sentiste que destrabó la historia como para decir, bueno, esto puedo apuntar a publicar? Sin duda hay algo de la distancia, pero bueno, Eve lo hizo mucho mejor que yo, perdón, pero necesitamos distancia para escribir, Sí, sí, necesitamos sí. poder mirarlo, digamos, de otro lugar. De hecho, esta escena, no es spoiler nada, pero la primera escena es el personaje, la narradora, mirando desde lejos una escena, y ahí es una posición como, justamente como narradora que yo quise todo el tiempo tener, ¿no? Esta persona está mirando desde una distancia, que no está pegado. Entonces, bueno, creo que un poco de ahí fue. ¿Puede ser que leas alguna parte? Sí, tengo acá algunos marcados. Vale, buenísimo. El que sale, el que sale como sale. Sin saberlo, empiezo a coleccionar cosas de Louis Bourgeois. Conocía muy poco del artista, solo la famosa obra de la escultura de la araña que había nombrado Mamá. Según Bourgeois, la araña significaba la ambigüedad de la madre que protege, pero también es depredadora. Hace unos meses encuentro un libro en una feria de arte gráfico que recopila algunos de sus escritos. El libro es chiquito y de color lila. Me llama la atención su edición en hojas blancas y rosas y sus ilustraciones en hojas cuadriculadas. Empiezo a investigarla, a buscar videos, a leer notas y entrevistas, a mirar detenidamente su obra. Las arañas, el cuerpo, las manos. El primer recuerdo que tengo de Bourgeois es una postal rosa chicle que encuentro tirada en el piso en el aeropuerto de París cuando llego. El arte es una garantía de sanidad, decía. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenés un par más marcados? Si querés. Tengo alguno más, si Dale, querés, dale, dale. Sí, sí. voy por Anda, otro. Muy bueno. Hacia el tuntum.
Dale. La vida, la vida se descubre por contraste. Una descubre el amor desde el dolor, la presencia desde la ausencia, la libertad en el encierro. A mamá no sé bien cuándo la descubrí. Creo que a una madre nunca se la termina de descubrir. Una amiga me dijo una vez que descubrir significaba sacar el velo. Quizás eso es el amor, un beso infinito de descubrimiento. Me costó mucho tiempo empezar a sacarme los velos y mirarme más allá de los límites. Me sigue costando a veces. La mirada es una construcción de sentidos. Reconstruir mi forma de mirar es mi mayor coraje. Para eso tuve que poner el dolor sobre la mesa y darle luz. En parte se lo debo a mamá, que nunca pudo hacerlo y que por eso tal vez se enfermó. Eso también lo descubrí por contraste. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, a ver, no sé si se llega a apreciar, ¿no? Todos los dibujos que aparecen, imágenes. La verdad que es Sí, impresionante, ¿eh? Mi mancha soy sí. yo. Hay, el principio, te pido esto último para ir cerrando, puede ser. Sí, obvio. Si podés leerme, si querés, el principio de la 123, que me parece de la página 123, que me parece una bomba. La verdad que, bueno, mientras lo buscas, estoy hablando con Milagros Poyat. La luz se propaga en el vacío, publicado por las chicas de ahí de Hexágono Editoras. Lo recomiendo muchísimo. Un gran, gran libro. Vamos con eso. La última internación se va alejando en el tiempo. Ella no es la misma y nosotros tampoco. Durante los últimos años vivimos con la sensación de que en cualquier momento todo estaba a punto de colapsar, como un glaciar a punto de desprenderse, un campo minado a punto de explotar. La enfermedad mental es una bomba de tiempo sin bordes claros. Aparece, irrumpe, explota, reposa, regresa, impacta, destruye. Rehacer nuestra vida es un proceso tumultuoso y lento. Buscamos, como cuando buscábamos los ansiolíticos por toda la casa, las partes que fuimos dejando por todos lados para construir algo nuevo. Agarro un cuaderno, dibujo una línea, después otra y hago una curva con acrílico rojo formando una pieza de rompecabezas. Doy vuelta a la hoja y hago otra, después otra. Hago 12 y me canso, así que las dejo secándose. Me quedan muchas piezas por dibujar, y aunque todavía no encuentro todas las formas ni la imagen final, las sigo creando con toda mi fuerza, porque esas formas están, porque todas esas piezas me pertenecen. Excelente, excelente. La verdad que me encantó la verdad, el libro, lo recomiendo mucho nuevamente. Milagros, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas, me encantó esta charla. Gracias, muchísimas gracias, Mauro, un placer para mí también. Un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo, Nos vemos. Chao, chao. nos vemos.